sí, yo lo tengo claro, espero que usted también, que sin importar quién predique la palabra, es un mensaje de Dios para nosotros. Así que oro, Señor, gracias porque esta mañana tú me has dado este hermoso privilegio. Gracias, Señor, porque he sido escogida para este mensaje a tu iglesia, Señor. Has hablado a mi corazón, Dios, y anhelo con toda mi alma que también hables a ellos en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que hoy tu palabra cumpla el propósito para el cual va a ser predicada, Señor. Tu palabra siempre tiene el propósito de confrontarnos, redarguirnos, pero también de darnos esperanza y aliento, Señor. Así que yo me apego a lo que dice tu palabra en el Salmo 139, que tú estás adelante y detrás de mí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos a los pastores en el viaje de regreso, Señor, hoy o mañana, para que los traigas con bien, Señor, y coloque tus ángeles a su alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hay una reflexión que seguramente usted y yo hemos escuchado, pero que la quiero contar. Dice que había un niño una vez, el vuelo ya estaba para despegar, y el niño subió cuando ya todos los pasajeros estaban ya sentados. El niño buscó un asiento, se sentó y llevaba un cuaderno para colorear. El niño todo el viaje estaba coloreando y en medio del viaje hubo una gran turbulencia. Dice que el avión se movía y la gente se asustaba. La gente entró como en caos, pero ese hombre que veía a ese niño allí, ese niño nunca dejó de pintar. El niño parecía muy tranquilo, no mostraba ansiedad, nerviosismo, absolutamente nada. Dice que el niño mantuvo su calma en todo el momento. Y el hombre le preguntó, ¿por qué no estás alterado? ¿Por qué no tienes susto? Y él dijo, yo estoy seguro porque mi padre es el piloto de este avión. Entonces él iba confiado. ¿Por qué quería contar esta reflexión? Porque esta predicación nació en mi corazón aproximadamente hace 2 años, cuando estábamos en mitad de la pandemia. Seguramente usted y yo hemos vivido diferentes tormentas en nuestra vida. Una tormenta puede ser una enfermedad, una separación, una crisis económica, yo no sé, cualquier cosa que haya hecho que usted haya vivido caos en su vida. Entonces, así lo sentí yo y lo experimenté en mi vida como una gran tormenta. Yo hice este mensaje hace 2 años cuando yo no sabía lo que estaba por venir. Yo creo que faltaba 1 mes para que llegara el caos a mi vida. Y cuando yo pensaba en esta reflexión, pensaba en que nosotros muchas veces somos como esos pasajeros que vamos en el avión y vivimos grandes tormentas. En el avión muchos tienen diferentes reacciones. Algunos duermen, otros se quedan tranquilos, otros oran, otros, no sé, hacen la oración de fe, pero todos reaccionamos de diferente manera ante una gran tormenta. Seguramente, ante los problemas que usted ha tenido en su vida, circunstancias adversas, algunos hemos sacado quizá lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros, porque saben, nosotros no nos conocemos realmente. Lo dice el Señor en su palabra, nuestro corazón es como engañoso. Y usted dice, yo jamás sería capaz de hacer eso, yo jamás. Pero resulta que cuando llega esa situación adversa, entonces sale su yo y es ahí donde hacemos tantas cosas o nos comportamos de cierta manera que entonces entendemos lo que dice la palabra. Mi corazón es engañoso y no lo sabemos, no sabemos realmente cómo es ese corazón hasta que nos enfrentamos. Entonces, cuando el Señor me regala esta predicación, al mes siguiente, 2 meses, me enfrento a esa gran tormenta que Dios estaba preparando. Dios me estaba preparando en mi corazón. Digamos que mis emociones se volcaron, fue un tiempo difícil emocionalmente. Bueno, las personas cercanas a mí, mi corazón, saben de pronto lo que pasó. Fue muy horrible, hermano. Cuando todo estaba estable en mi vida, pasó algo que me desequilibró. Y yo quiero que usted y yo vayamos al Salmo 91. Salmo 91. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente sí, que cuando más seguros nos sentimos a veces,
llega la enfermedad, llega la muerte, llega la escasez, llega la separación, llega la traición, llega. Y considero que el Salmo 91 es uno de los versículos o capítulos más usados. Cuando usted va a la iglesia o a la casa, de una persona que no es cristiana y que tiene abierto en su Biblia, el Salmo 91, como dice la pastora, y la hoja ya está amarilla, le ha caído mucho polvo, pero lo hemos aprendido, no es tener el Salmo 91, no tiene sentido. Usted lo puede tener abierto ahí, puede dormir sobre la Biblia, no va a pasar nada. Entonces quiero que todos leamos desde el 1 hasta el 7, ¿listo? Vamos a leerlo acá porque yo tengo otra versión. Dice, el que habita el abrigo... Vamos a leerlo con fuerza. Ustedes tienen la Reina Valera la mayoría, ¿cierto? Vamos a leerlo. El que habita... Amén, hasta ahí. ¿Qué se siente leer esto? Se siente bien, ¿cierto? Y yo no sé si usted lo ha declarado cuando ha venido una gran lluvia, o sea, una lluvia real, o cuando estamos en medio de un temblor, pero yo no sé, yo creo que todos en algún momento hemos dicho este salmo, un versículo, cuando nos vayamos a dormir, no sé. Y resulta que ese salmo, sí, es un salmo que es uno de los salmos más declarados por las personas, porque precisamente es un salmo que nos trae confianza y seguridad, es una declaración poderosa, es el consuelo para quienes enfrentan un momento de angustia, especialmente para nosotros como hijos de Dios. Así que el Salmo 91 es algo que todos conocemos, pero allí en el Salmo 91, si usted lee, todo gira en torno a la seguridad de Dios para su pueblo. Dice que el Salmo 91, bueno, no está dicho bien claramente quién lo escribió. Algunos dicen que fue Moisés en un tiempo de turbulencia con el pueblo de Israel. Otros dicen que fue escrito en un tiempo de pandemia y lo sustentan con un pasaje de Samuel, pero fue escrito en un momento donde la persona que lo escribió estaba pasando un momento de angustia. Y de ese momento de angustia salió el Salmo 91, que es el salmo que usted y yo hoy proclamamos muchas veces. ¿Por qué quería que leyéramos este salmo? Porque mire que este salmo tiene varias cosas importantes. Primero, nos está diciendo que los que vivimos al amparo de Él, ¿qué? Moraremos bajo su sombra, y eso quiere decir que nos da seguridad y protección a mí. Pero también está aquí declarando que Él es su Dios, es su refugio, que es el que nos rescata, que nos libra de la muerte, que nos libra de la enfermedad, del terror nocturno, de cualquier cosa. O sea, es un salmo que nos protege en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Pareciera, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué nos enfrentamos nosotros como hijos de Dios a tantas turbulencias en nuestra vida? Yo creo que no hay una respuesta, pero a través de la palabra comprendemos que todos, absolutamente todos, así seamos cristianos, nunca estaremos libres de la enfermedad, ni de la muerte, ni de la angustia. Lo único que hace Dios cuando lo conocemos a Él es darnos la seguridad de que Él está ahí, pero igual vamos a seguir viviendo circunstancias difíciles, vamos a seguir experimentando la muerte de un ser querido. Quizá la enfermedad va a llegar a nuestra casa y no tenemos que tener miedo, porque precisamente el Señor nos dice: confía. Entonces la Biblia tiene un sinnúmero de promesas
que nos animan a no tener temor y que nos muestran la grandeza de Dios, de su seguridad, de su plenitud. Pero todos, como lo dije al principio, hemos tenido momentos. Y yo quiero que usted piense en ese momento que más ha puesto a tambalear sus pies. Ese momento que le ha creado inseguridad, ese momento que quizá le quitó como el piso a esa seguridad que usted tenía, ese momento que de angustia, no sé. Yo creo que todos hemos vivido alguno. Y este mensaje tiene el propósito entonces en que usted y yo seamos como ese niño que se montó del avión, que aunque estemos en turbulencia, usted pueda decir: yo confío porque Dios es mi padre, Dios es mi piloto, Dios es el que va ahí. Yo intenté tener el control de mi vida, pero no pude. Y escribí acá que cuando más fuerte me sentía, me rompí. Cuando más segura estaba, entonces me vi sumergida en una situación adversa. ¿Qué es aquello que controla su vida? ¿O qué es aquello que usted intenta controlar? ¿Será que usted todavía lo controla su pasado? ¿Lo que hizo? ¿Lo que le hicieron? ¿O usted todavía lo controla su enfermedad? ¿O usted lo controla lo que no pudo ser? ¿Lo que usted hubiese querido pero no fue? ¿Qué lo controla usted? ¿Lo controla una vida de fracaso? Yo no sé a usted qué le controla. Yo no sé qué parte de su vida usted sigue controlando. Puede ser que en el avión de su vida o en el barco de su vida usted esté al timón y usted no quiera darle ese lugar a Dios. Porque nosotros le damos el lugar a Dios cuando queremos, hermanos. Nosotros decimos muy evangélicamente: es que Dios es el Dios de mi vida, Dios es mi todo, Dios es la razón de mi adoración, y lo cantamos, ¿cierto? Y declaramos esas canciones, pero hay decisiones tan simples que requieren la intervención de Dios, y usted y yo no le damos la cabida a Dios. Usted va a meterse en una deuda y primero no le pregunta a Dios si debería hacerlo, ¿no? Pero usted después está culpando a Dios porque no tiene dinero para pagar la deuda, ¿sí? Usted se consigue una pareja que no es conforme al corazón de Dios y después está metido en problemas, porque usted y yo no le damos a Dios el control total de nuestra vida, sino que le damos parte, lo dejamos actuar como por partes, cuando el Señor nos pide su todo, su 100%. Usted y yo queremos controlar nuestras finanzas, porque no somos capaces de darle nuestros diezmos al Señor, le robamos a Dios los diezmos y las ofrendas, pero cuando estamos en una situación difícil, en una tormenta financiera, ¿a quién venimos? A Dios buscando ayuda. Entonces, hermano, ¿qué es aquello que usted controla aún y que no ha sido capaz de soltar en las manos de Dios? ¿Qué es aquello que le controla a usted? ¿Qué es aquello que le hace sacar ese viejo yo? Yo no sé, usted lo sabe, yo sé qué es lo que a mí me controla. Entonces, las predicaciones de los martes, no se pierdan los martes, hermano, están súper chéveres. ¿Saben por qué? Porque se están hablando de los últimos tiempos, de la segunda venida de Jesús. Y usted y yo como iglesia debemos estar muy bien informados en estos temas. Pues primero, para que el temor no se apodere de nosotros, porque si no, pues vamos a pensar un montón de cosas que no dice la palabra. Y segundo, porque tenemos que tener esperanza, pero también porque esas predicaciones nos llevan a querer clamar por nuestra familia, por aquellos amigos, por aquellas personas cercanas que no han conocido a Jesús. Entonces las predicaciones de las marchas yo creo que nos han confrontado a todos, y estoy seguro que, yo no sé, si a usted le ha surgido algún miedo o algún temor. Digan, no sean cobardes. Ay, sí, a todos nos da miedo eso. ¿Qué tal que el Señor venga y yo me quede? ¿Cierto? No, usted no pensaba eso. Yo sí, hermano. ¿Qué tal, cierto? ¿Qué tal que el Señor mire mi corazón y diga: no, esto no se va a ir? ¿Qué tal que a mí me toque vivir toda esa gran tribulación, cierto? ¿O qué tal que mi familia? ¿O qué tal? Hay muchas preguntas que quedan ahí, porque nosotros le tenemos temor a lo desconocido. El jueves en la célula hablábamos con los chicos del temor al futuro, ese era el tema. Y ellos evidentemente decían: hay temor al futuro, porque lo incierto nos produce temor. ¿Qué tal si esos planes que yo tengo
profético para mi vida no se cumple? ¿Qué tal si ese sueño que yo quiero no se va a hacer? ¿Qué tal si eso que yo estoy pensando en un año no se puede hacer porque yo no sé qué va a pasar? Y yo les decía, lo mejor que podemos hacer es tirarnos como al vacío en las manos del Señor. Porque su palabra lo dice, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos son más que más altos. Usted puede ver, si se para aquí y hasta por allá, hasta la loma que va para Caicedonia, pero usted no ve más, pero Dios desde arriba ve todo. Isaías 40 dice que Él mira la tierra, mira las naciones y son como simples granos de arena. Un grano de arena, hermano, ¿qué es un grano de arena? Y cuando mira a la humanidad dice que somos saltamontes. Ahora no vaya a decir, ay, Dios me ve como un grillo. No. Quiere decir que somos tan débiles, tan frágiles, y aún así Él nos cuida con amor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Algo muy pequeño en las manos de Dios, pero somos su posesión más valiosa, también lo dice en la palabra. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto, hermano? A que usted y yo no le rindamos. Si usted tiene temor a lo que pueda pasar mañana, ríndale ese temor al Señor, porque el temor, lo dice en un proverbio, es el lazo, creo que es un proverbio, es el temor, es el lazo que hace tropezar al hombre. Lo que usted más teme es lo que le llega. Eso lo dice la palabra. Usted teme tanto que el temor se vuelve un lazo que lo hace tropezar sobre eso mismo que usted tenía. Entonces no tenemos que tener temor. Obviamente somos humanos y es natural tenerlo, pero ¿qué es lo que nos invita el Señor? Rinda tu temor a mí. Usted tiene muchos planes y sueños, su casa, su carro, no sé qué quiere hacer. Ríndaselo a Dios. Él sabe que es lo mejor que va a pasar con su vida y descanse en Él. Eso era lo que yo animaba a los chicos el jueves en la palabra, sin importar qué esté pasando o qué vaya a pasar. Entonces, imaginemos que la vida con Cristo, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, imaginemos que usted se sube a un gran avión, donde el de enseguida, por ejemplo, el de enseguida puede ser que ya lleve mucho tiempo, puede que el de atrás apenas esté igual que usted recibiendo a Cristo en su corazón. Todos en la vida cristiana vamos en diferentes momentos ya algunos han pasado turbulencias muy grandes, algunos están por meterse en la tormenta, algunos están, como dice en Mateo 4, por ser llevados al desierto por el Espíritu, porque sabemos que es en las pruebas donde nuestro carácter se fortalece. Entonces mire que todos tenemos que ser probados, como lo dice en Pedro, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder sacar lo mejor de nosotros y poder mirar si lo que hay dentro de nuestro corazón es oro o es una hoja, por ahí un chamizo seco que apenas le prendió fuego, ahí queda. Entonces las pruebas ayudan a que usted y yo, o a que nuestro corazón se fortalezca. Y, hermano, cuando usted se sube al avión de la vida cristiana y usted no le da el control a Dios de su vida totalmente, va a ser más difícil para usted llegar a su destino. O es más, no sé si pueda llegar a su destino. Entonces no intente controlar más lo incontrolable. Ríndale a Dios su todo. Ríndale a Dios sus finanzas. Ríndale a Dios su parte emocional. Ríndale a Dios su carácter. Usted lucha con su carácter todavía. Hay un versículo en Proverbios que a mí me encanta. Decía que un hombre con falta de carácter es más peligroso, es como destruir una ciudad. O sea, que un hombre con falta de carácter puede destruir cualquier cosa. Lo estoy parafraseando porque no lo dice así totalmente. Si usted todavía lucha con su enojo, con cosas, ríndaselas a Dios. Pero no espere. Muchos jóvenes dicen, no, yo voy a esperar un poquito más a que esté más adulto para entonces sí entregar. Yo voy a esperar un poquito más para entonces ahora sí arreglar mi vida con Cristo. Voy a esperar. ¿Usted sabe si mañana va a estar vivo? Es hoy. Es hoy que usted tiene que rendir su vida totalmente. Entonces, yo siento que es como cuando nosotros le decimos al Señor por momentos, venga, pilotee usted mi vida. Pero cuando ya otra vez está el avión en calma, venga, quítese que yo entonces ahorita sí lo quiero volver a hacer yo. Y mantenemos así. Y Dios no lucha con nosotros. Dios nos deja. Recuerde que tenemos libre albedrío. Entonces, listo, está bien. Vaya. ¿Cuántos nos hemos estrellado acá? Duro, ¿cierto? Porque Él nos deja. Entonces,
rendir nuestra vida a Dios, será mucho mejor. La primera vez o la segunda vez que monté en avión, no recuerdo bien, hubo una gran turbulencia. Y yo venía disfrutando de las nubes y de allá abajo, ni siquiera ya se alcanzaba a ver. Cuando se puso todo muy oscuro, o sea, se tapó el cielo, no se veía sino solamente las nubes, todo. Y comenzó a venir como una tormenta y el avión comenzó a moverse muy fuerte. Para mí era una primera experiencia, entonces para mí fue algo muy maluco. Pero la persona que venía a mi lado venía así. Y yo la miraba y yo decía, ay no, pero ella ¿por qué? Y yo era Señor, y yo era como te entrego mi corazón nuevamente, Señor, y yo era como orando, y yo veía que no se movía, y eso sonaba feo cuando el piloto habló y se presentó y dijo, tranquilos, todo está bien, no se preocupen, es normal, estamos pasando por no sé dónde, siempre hay turbulencias, así que sigue disfrutando su viaje. Cuando el piloto habló, mi corazón se calmó. Cuando Dios habla, su corazón se calma. Pero cuando usted no escucha al piloto y sigue viendo la tormenta, su corazón sigue ansioso. Por eso usted y yo vivimos tanta ansiedad, hermanos. La ansiedad es la enfermedad de la hora y del futuro. Se escucha a los jóvenes, tengo ansiedad. Se escucha a las personas adultas, tengo ansiedad. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La depresión es el exceso como de mi pasado. Pero la ansiedad es tantas cosas que tengo hacia mi futuro, o tantas cosas que a veces quiero controlar, o tantas cosas que están llenando mi vida, que mi vida se pone ansiosa. Comienzo a perder el control de mis emociones. Entonces, aplíquelo a su vida, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha querido decirle, hey, la tormenta no dejó, el momento maluco no dejó de pasar, siguió pasando? Pero cuando el piloto me dijo, ya dije que me dijo a mí, cuando el piloto le dijo a todo el avión, todo va a estar bien, tranquilos, entonces yo me calmé. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar a su vida y usted omite la voz de Dios? Y usted sigue prefiriendo vivir con la tormenta. Entonces, miren hermanos que siempre la voz de Dios nos calma. Y quiero que lo vayamos a ver en Mateo 14. Mateo 14. Versículo 22. Y entonces ya les voy a decir desde dónde vamos a leer. Ya conocemos el pasaje. Dice que Jesús había ministrado todo el día, despacha a las personas para su casa y le dice a sus discípulos, vayan, que yo me voy a quedar ¿qué? Orando. Y entonces los discípulos se van en la barca y leamos entonces desde el 24. A ver, ¿quién lee desde el 24? Amén. ¿Sí? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Digo, Sí, hasta el 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Bueno, entonces yo veo allí varias cosas interesantes, aunque es un pasaje que todos conocemos este pasaje. En esa versión dice que como a las 3 de la mañana,
y la tormenta llegó a esa hora y era tan fuerte que los hizo atemorizar. Yo me imagino que era muy fuerte, porque ellos eran pescadores. Ellos estaban enseñados a estar en el mar, estaban enseñados. Yo no sé si usted ha visto, pues a mí me gusta ver muchos programas de Discovery cuando van para pescar y esas tormentas, y ellos pareciera que no tuvieran miedo, porque están enseñados a eso. Entonces imagínense, hermanos, cómo sería la tormenta que dice que ellos estaban pasándola mal. Yo creo que era muy fuerte. Pero yo veo allí en ese pasaje varias cosas. Primero, en medio de la tormenta estaba Jesús. Tómalo para su vida, hermano. En su tormenta está Jesús. Usted no lo está viendo, pero Él está ahí. Él ya sabía que iba hacia ellos. Ellos no lo estaban viendo, pero Jesús ya sabía que ellos estaban pasando dificultades y Él iba. Así que Jesús está en su tormenta. Segundo, Jesús pudo calmar la tormenta. Pero me parece hermoso eso, en serio, porque no lo hizo. Él primero habló al corazón de ellos. ¿Nosotros qué le pedimos a Jesús? Que calme la tormenta, que traiga la sanidad, que vuelva, bueno, no sé, las diferentes razones por las que oramos a veces. Señor, algo sana, trae, por favor, libera, restaura, bueno. Pero Jesús a veces no lo hace de esa manera. Él primero habló al corazón de ellos. ¡Hey! Tengan ánimo, tranquilos, estoy yo, no teman, soy yo. Así mismo hace Jesús con nosotros, hermanos. Él lo primero que quiere es hablar a nuestro corazón antes de calmar esa tormenta. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha querido hablar a su vida, pero usted silencia la voz de Él? O usted no silencia la voz del ruido de las personas, de usted mismo, de sus pensamientos, sino que usted no escucha la voz del Señor. Usted solamente está pidiéndole a gritos, calma esa tormenta, sácame de acá. Y el Señor está más interesado en que usted primero lo escuche a Él, porque Él es su Dios. Él tiene el poder de calmar la tormenta, pero Él está interesado en hablar a su corazón. Él quería que ellos confiaran en Él en medio de la tormenta. Y entonces el osado Pedro le dice: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya. A veces nosotros también somos así todos impulsivos. Señor, si eres tú, entonces haz eso, haz lo otro. Y Jesús, en medio de su amor, le dijo: claro, Pedro, ven. Y Pedro estaba bien contento caminando, pero ¿qué lo hizo dudar? ¿Qué fue lo que hizo dudar a Pedro? La gran tormenta. Dice que cuando él vio nuevamente ese viento y todo eso, él quitó la mirada de Jesús y sus pies comenzaron a hundirse y le dijo: Señor, sálvame, por favor, sálvame que me hundo. Así somos usted y yo, hermanos. En medio de la tormenta el Señor nos extiende su mano. Recuerden, no calma la tormenta todavía. Él extiende su mano para que usted confíe en Él, porque si no, entonces yo pienso que si Dios hiciera eso cada vez que usted y yo tenemos angustia, entonces Dios se vuelve como lo que ya hemos dicho, el Dios bombero que viene, apaga y se va. No, Dios está interesado en que usted confíe en Él, primero conozca el corazón de Dios, y que aunque la tormenta siga, hermanos, Él está ahí. Y entonces el Señor le extiende su mano a Pedro y le dice: hombre, poca fe. Y la tormenta luego se calmó. La tormenta se iba a calmar en algún momento, pero Él quería hablar a su corazón. Así que, hermano, más que pedirle al Señor que haga, dígale: Señor, ayúdame a escuchar tu voz en medio de la tormenta. Necesito escuchar tu voz. Después de lo que yo pasé, hermanos, emocionalmente fueron unos meses duros, porque las emociones, de hecho, cada 40 segundos alguien en el mundo se quita la vida, lo dice la OMS. Y vemos que los suicidios han aumentado y seguirán aumentando, porque los pensamientos, si usted no los controla, le pasan una mal jugada a su vida. Y usted dice: yo jamás sería capaz de quitarme la vida, pero estoy seguro que muchas personas acá han pensado en quitarse su vida muchas veces y no lo han hecho, pero aún siendo cristianos hemos pensado en hacerlo. Entonces mis pensamientos y mis emociones estaban en una gran tormenta. Decidí también hacer mi parte y buscar ayuda, pero en medio de la tormenta entonces nos turbamos tanto que como le estamos fijando nuestros ojos en lo que está pasando, entonces usted y yo quitamos la mirada de Jesús, y es peor, hermano,
Cuando se quita la mirada de Jesús es peor, porque sí que nos hundimos en la tormenta. Y la tormenta sigue estando. Pero ahora usted y yo estamos ya por allá, hundidos. Y es ahí cuando la gente dice, no, yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero volver a la celda, es que Dios no me escucha, es que Dios, y entonces comenzamos a hacerle la lista a Dios de todo lo que Dios no es, no todo lo que Dios no hace. Entonces, hermanos, hay que confiar en el Señor, Él está en medio de su tormenta. ¿Cuánta falta de fe hemos tenido nosotros ante las situaciones adversas? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe. Muchas de nuestras tormentas no nos pueden salir del otro lado porque no hemos confiado en el Señor, porque estamos esperando esa ayuda inmediata. Usted está viendo una escasez económica y usted está esperando que venga, le toquen la puerta y le manden todo lo que usted necesita, y así no actúa el Señor, aunque pudiera hacerlo. Pero Dios está interesado en fortalecer nuestra fe en Él y nuestro corazón en Él. Una enfermedad, si usted quiere que Dios sane y haga el milagro, pues a veces Dios no actúa de esa forma, pero en medio de la enfermedad el Señor busca fortalecer su fe, ¿sí? Y a mí no me quitó mi problema, hermanos, ¿no? Pero cuando decidí poner mis ojos nuevamente en Él, entonces comencé a poner Él comenzó a poner otra vez mis emociones en orden, todo lo que estaba comenzando a estar desordenado, y comenzó a mostrarme cosas que tenía que trabajar en mi vida y que estaban produciendo esa ansiedad, la depresión y todo eso. Y comencé a trabajarlas. Usted me pregunta si 100% ya pasó la tormenta. No, porque a veces yo voy de mar tranquilo y la tormenta vuelve a levantarse. Pero veo y pongo mis ojos en Él y entonces recuerdo que Él está ahí. Yo no sé si a usted pueda que le pase igual con alguna situación difícil. Entonces, cuando usted no decide entregarle su vida completamente a Jesús, hermanos, sino por temporadas o por situaciones, usted y yo no vamos a crecer espiritualmente. No la vamos a pasar de aquí para allá, como dice en Santiago, hablando de la duda. Somos como las olas del mar que vienen y van, ¿sí? Aquí están allá. Y usted y yo como cristianos la pasamos muchas veces así. Confiamos, desconfiamos, creemos, no creemos, vamos a la iglesia, después no vamos, servimos, después no servimos. Y así nos la pasamos, porque dudamos tanto de Dios a veces y no somos capaces de entregar completamente nuestra vida, que eso es lo que pasa. Y a mí me parece, bueno, voy a hablar de 3 hombres que también vivieron en una tormenta. Y piensen en el hombre, bueno, yo creo que todos hemos hablado de él. Ese hombre que sufrió tanto, ¿cómo se llama? Oh, cierto. Ay, bendito, que el Señor nos guarde. ¿Cierto que sí? Que el Señor nos guarde, hermanos, porque es que cuando lo miramos a Él, perdió los hijos, perdió su sostén económico, todo. Si usted y yo nos ponemos mal cuando no tenemos provisión, o cuando la enfermedad llega, si usted y yo perdemos a veces la estabilidad en nuestra vida cuando el trabajo dejó de estar, cuando el esposo se fue, bueno, no sé, las diferentes circunstancias que vivimos, yo no sé yo qué hubiera hecho en el lugar de Job, yo no sé. ¿Usted qué hubiese hecho? Pregúntese allí. ¿Qué era lo que su esposa le decía? Imagínense, vamos a Job 1:21. Job 1:21. A ver, una dama que lo lea. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Job estaba entrando en esa tormenta. Sus hijos, dice que su casa se vino abajo, mejor dicho, todo un momentito. Nosotros yo también adoramos cuando algo pasa. ¿Cuál es nuestra naturaleza cuando algo pasa? Quejabanza. Bueno, sí. ¿Qué más hacemos? Desmotivarnos también. Bueno, Raquelita fue más espiritual, dijo orar. ¿Orar? Ah, llorar, sí, llorar. Lloramos, amanecemos con los ojos hinchados. Se pierde la fe, nos quejamos, nos enojamos. Muchos se van de la iglesia como para hacer sentir que ya estoy bravo con ustedes, que me quiero volver.
muchos vuelven atrás, otros buscan y buscamos por nuestros propios medios encontrarle solución a ese problema. Pero mire que la actitud de Job fue ¿qué? Postrarse y adorar. Y Job dijo, bueno, pues desnudo vine, desnudo me voy. Cuando usted y yo perdemos algo que amamos, así sea algo material, pues nos duele. Y a veces nos cuesta soltar, hermano, nos cuesta, a veces no, yo creo que siempre nos cuesta soltar. Y ese hombre apenas ahí estaba empezando a vivir todo lo que tenía que pasar. Su enfermedad, el repudio de su esposa, esa esposa que, como dice la palabra, que una esposa cantaletosa es más maluca que una botera que cae todo el día. ¿Sí? Eso dice la palabra, hermano, yo no sé. Las esposas cantaletosas, bueno, dice que esa esposa todo el día ahí, todos los días ahí, y dele con la cantaleta. Y Job decía, no. Y los amigos ahí también, o sea, vivió. Y yo por ahí vi un dibujito donde él estaba por allá, delgado, así como los niños del África, pues así lo pintaron, ¿no? Así, lleno de llagas, con la tejita ahí rascándose, solo, abandonado, nadie. De hecho, pues era una enfermedad que todo el mundo repudiaba y que era pues como algo terrible de acercarse a él. Entonces, hermano, imagínense, si usted y yo nos enojamos cuando pasamos una situación difícil y el líder no nos llama, nos molestamos porque creemos que no le importamos. Entonces imagínense Job, definitivamente el corazón de Job es un corazón que usted y yo deberíamos anhelar tener. Y dice el versículo 2:10, sin embargo, dice que la mujer le estaba diciendo en el 8, sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y qué mujer, ¿cierto? No solamente le decía que lo maldijera, sino que también se muriera. No, estaba pero terrible. Pero entonces mire lo bonito de Job. Dijo, no, ¿aceptaremos solo lo bueno y no lo malo? Hermano, hágase esta pregunta. ¿Aceptaremos solo lo bueno y no lo malo? Recuerden que el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne, que había orado 3 veces para que el Señor se lo quitara. ¿Qué pasaba? No pasó, nunca se lo quitó. Hermanos, hay aguijones en nuestra carne que van a estar por siempre. Entonces, aquí está, o usted decide vivir amargado con ese aguijón, o decide disfrutar el aguijón, por muy duro que sea, porque usted puede decirme, sí, claro, como usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe, yo no estoy, o sea, yo no quiero que ustedes piensen que le quitamos el valor a eso. Hay aguijones que son muy duros, hermanos, una enfermedad, no sé, hay cosas que son muy duras, pero o tenemos la decisión de seguir quejándonos y estando tristes por eso, o aún en medio del aguijón duro decir, bueno, Señor, pues si tú no deseas hacerlo, no quieres, pues entonces ayúdame a tener la mejor actitud con eso. Así mismo fue Job. Ese proceso fue muy duro y ya sabemos lo que pasó. Dice que finalmente obtuvo recompensa y recibió el doble. Yo me imagino que definitivamente Job, yo no sé cuando lleguemos al cielo dónde estará, porque, demasiado, o sea, ese corazón de él por eso le digo, hermano, deberíamos anhelar tener un corazón como él. Ahora, otro hombre, Génesis 6:9. ¿Qué dice Génesis 6:9? ¿Sí? Era un varón que justo. Y acá dice la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces Noé, un hombre, según la palabra, tampoco era íntegro, andaba en comunión con Dios. Y el Señor le revela un plan. ¿Crear qué? Un arca. Está en el versículo 11 y dice, ahora bien,
Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque toda la tierra era corrompida. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y después dice que le da las instrucciones de hacer un barco, una barca grande. Y pues Noé creyó en Dios porque nunca había llovido, no tenían un barco, no sabía cómo hacerlo, pero cuando usted lee, Dios le da todas las instrucciones, las medidas, todo lo que va a llevar exactamente, hasta cómo la recubren por fuera para que el agua no se entre. Entonces Noé confió en Dios. Noé entregó su confianza totalmente a Dios. Y yo creo que es algo que a usted y a mí nos cuesta cuando el Señor nos manda a hacer algo para Él, cuando Dios nos manda a hacer algo para su obra, cuando Dios habla en nuestro corazón para que sirvamos en su casa, sirvamos a otros. Usted y yo a veces ponemos resistencia porque creemos que es de nuestra manera y a nuestro modo de ser. Y muchos de nosotros aún puede ser que usted esté en la silla y aún se esté preguntando: ¿yo para qué estoy en la iglesia? ¿O cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Será que yo sí soy útil para Dios? ¿Será que? Y Dios habla en nuestro corazón, hermano. Entonces yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Noé decidió escuchar la voz de Dios y dice que Noé también recibió su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Pues que su familia fuera salva junto con él. Entonces, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, Dios también nos pide hacer cosas, pero si yo no podemos cerrar nuestros oídos, porque parece que a veces es mejor la voz del líder o la voz del pastor. No estoy diciendo que no vamos a escuchar, sino que a veces nos aferramos como a las palabras de las personas y nos conformamos con eso. Cuando nosotros tenemos que tener esos tiempos de intimidad con Dios para que Dios hable a su corazón. Dios habla de manera personal a través de su palabra. En este proceso para mí la palabra ha sido súper importante. Yo le decía a alguien en estos días que escribir versículos para mí ha sido algo de las cosas que mejor me han pasado. Yo comencé a escribir versículos y los guardaba. Los guardaba en una chaqueta, los guardaba entre la ropa, los pegaba así. Y cuando menos pensaba, sacaba una chaqueta o algo, ahí estaba ese versículo que escribí hace mucho tiempo. Y ahí estaba el versículo hablando en mi vida, recordando. Porque usted no intente, a mí no me gustan las prédicas motivacionales. A usted le gustan, está bien, pero a mí me encanta es escuchar la prédica basada en la palabra de Dios, porque las prédicas motivacionales hablan a sus emociones, y entonces el motivacional le dice: no te rindas, eres fuerte, y ya, y sí, basado en sus palabras. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios, yo sé que eso sí es real, y que cuando yo la pongo en práctica en mi corazón y en mi pensamiento, algo va a pasar. Así sea que mi pensamiento se renueve. Puede ser que su tormenta siga siendo la misma tormenta, pero con que su pensamiento se renueve y comprenda la palabra de Dios, usted ya ganó, hermano. Ya ganó. Porque usted y yo tenemos que vencer, somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son como la torre de control. Una torre de control es súper importante en un aeropuerto. Y si no, pues se estrellan todos los aviones y se forma algo terrible. Su mente es la torre de control. Llene su mente con la palabra de Dios. Versículos que le ayuden a usted en medio de esa tormenta. Busque versículos apropiados, repáselos, escríbalos, péguelos en su cuarto, del baño, yo no sé, hermanos, donde usted los vea. Eso es súper importante y va a ver que le va a ayudar. Otro hombre, Elías. Elías era un gran hombre de Dios y a mí me encanta, siempre me ha encantado ese pasaje porque es aquí donde muestran los hombres de Dios tan humanos, porque Elías venía de una gran hazaña, matar 450 falsos profetas, venía de hacer grandes milagros, pero cuando se sintió en peligro, ¿qué hizo? Vamos a Primera de Reyes 19. Toca el que está al lado para que no se duerma, denle un pellizquito ahí con amor, tóquelo ahí, en una palmadita, que no me vaya a dormir, que por ahí veo unos que me están como llamando. Primera de Reyes 19. ¿Qué dice el verso 3? Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba
también quiero aclarar otra cosa. El término muy usado es estoy depre. Los jóvenes que dicen, hoy no tengo la depre. Y la depresión es un trastorno, hermanos. Entonces no se ate con palabras. Más bien diga, hoy estoy triste, hoy amanecí con los ánimos abajo. Pero para que usted sea diagnosticado con depresión, pues tiene que ir al médico. Entonces Elías estaba viviendo una depresión. Lo vemos ahí, ¿por qué? Porque dice que después de esa gran hazaña, su corazón debía sentirse, wow, súper bien. Pero le llegó una amenaza de muerte, lo iba a ir a buscar para matarlo. Y eso él mismo trajo nuevamente, sacó sus emociones. Se olvidó del hombre de Dios y dijo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me van a matar? No. Y dice que entró en una gran tristeza y se fue al desierto. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo cuando estamos tristes? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, es que en serio esa situación no cambia, tantos años, tantos meses, he orado, he ayunado, he hecho tantas cosas y esto no cambia? Sí, mejor quítame la vida. Elías se lo dijo al Señor, mejor quítame la vida. Pero me parece tan hermoso que en medio de esa depresión y esa tristeza que estaba sufriendo, Dios lo sustenta. Dios no se pone a pelear con él. Ay, Elías, ya, deja la bobada, pues, a ver. No. Dios en medio de su tristeza manda un cuervo para que lo alimente, ¿sí? Y él no quería era morirse, pero no. Dios en medio de esa situación difícil, Él estaba ahí. Hermano, en medio de su tristeza, Dios está ahí para sustentarlo. Su vida no acabará hasta el día que el Señor tenga ese propósito. Él mandará su cuervo para que lo alimente, hermano. Él mandará a sus ángeles, como dice en el Salmo 91, para que lo sustente. Solo confía, hermano. Confiar. No tenemos una fe ciega, porque una fe ciega es algo que no vemos. Yo sí puedo ver a Dios actuar en mi vida. Confíe plenamente en Dios. Si usted está viviendo una situación difícil, ya Dios lo sabe. Deje que lo lleve en cada proceso. Si Dios lo está llevando al desierto, intentemos disfrutar el desierto. No importa que usted en el desierto llore, no importa que usted en el desierto sienta rabia, enojo. ¿Acaso Dios se molesta porque usted le reclama? ¿Acaso Dios se molesta porque usted llora? No, pero ya, Dios nos abraza, nos mima y dice, pero bueno, mijo, hágale pues, y sigamos atravesando el desierto, porque no se puede quedar toda la vida victimizándose. A veces nos quedamos victimizándonos en la misma historia. Es que lo que me hicieron hace 10 años, es que usted, sí fue importante, pero en algún momento de su vida tiene que decidir soltarlo, porque si usted no lo suelta no va a poder avanzar. Y dice que la comida en el versículo 8 le dio fuerza, él comió, bebió y le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Y entonces después de eso pudo encontrar a Dios. Dice que lo encontró ¿en qué? En un viento apacible. Hermanos, Dios siempre va a querer encontrarnos a usted y a mí, pero Él primero quiere hablar a su corazón. Escucha a Dios en medio de la tormenta. Todos hemos pasado por esa inestabilidad emocional. Seguramente hay días que amanecemos tristes, hay un día que amanecemos con ganas de hacer muchas cosas, puede que el otro día no. Pero en ese momento lo mejor que usted y yo podemos hacer es rendir nuestras emociones al Señor, porque Él tiene cuidado de ellas. Él tiene cuidado de ellas. Entonces estos 3 hombres tuvieron situaciones difíciles. Fueron confrontados con su confianza y fe en el Señor, pero los 3 pudieron pasar al otro lado. Esa es nuestra esperanza, hermano. Si usted rinde totalmente su vida a Dios, usted puede pasar al otro lado. Cada uno de ellos tenía problemas diferentes, situaciones diferentes, pero cuando confiamos en Dios, esa es nuestra seguridad. Hermanos, yo les decía ahora que la vida cristiana se asemeja como a ese avión. Nosotros nos fuimos en ese avión, muchos pasajeros, todos, algunos ya han disfrutado de la tormenta, otros van apenas a entrar en esa tormenta. Pero yo pensaba, y lo hacía así, haciendo como una analogía, el piloto, Dios, y pensaba que los copilotos, Jesús y el Espíritu Santo.
que están ahí para ayudarnos. Usted no está solo, no estamos solos. El Salmo 139 dice, Dios me ve cuando descanso, cuando viajo, va delante y detrás de mí. Pero usted tiene que creerlo. Ayer con los jóvenes teníamos un retiro espiritual y hasta veíamos que hasta en el viento, Dios le hace sentir a usted que está ahí. Porque lo dice en el Salmo 104, Él controla los vientos y manda a sus ángeles. Dice que los vientos son como ángeles que vienen y a veces traen esa ráfaga de viento. A mí me ha pasado que a veces estoy un momento por ahí, siento el viento y yo solamente puedo sentir que es el amor de Dios ahí acariciándome. Pero usted y yo esperamos como que Dios haga otras cosas cuando el Señor nos habla a través de su naturaleza, de todo, hermano. Entonces, Dios, el piloto, el Espíritu Santo y Jesús, los copilotos para que vayan ahí. Pero hay una tripulación. Ese día en medio de la tormenta, los azafatos, porque eran hombres, o azafatos, ¿cómo se llama? Eran muertos de la risa, estaban contando un chiste. Y yo dije, no, pues si estos andan tranquilos, no esa tormenta, tampoco va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar. Confíe en sus líderes. Cuando usted tenga una situación difícil, acérquese a su líder. No viva solo. No se ensimisme. No se vaya a la cueva solo, porque usted puede decir, no, entonces yo solo Dios y yo vamos a tratar este problema. No, hermanos. Yo tuve que buscar ayuda, y ayuda profesional. Un psicólogo buscando un psicólogo. Sí, hermanos, porque es necesario. Porque cuando usted decide buscar ayuda, usted deja de ser orgulloso. Así sea su líder. Pero cuando usted dice, no, Dios y yo, no, Dios y yo, usted está levantando la pared de orgullo y va a ser peor. Pero cuando usted dice, no, yo tengo que ir donde mi líder para que me ayude, usted está quebrantando su orgullo y está buscando esa ayuda que necesita. No sé, hay que buscar ayuda, hermano. Hay tormentas que usted no puede pasar solo. Y Dios tiene a sus líderes, a sus pastores para que estén ahí con usted. Y si en un momento le tocó buscar ayuda profesional, hermano, yo lo hice. Y se los cuento porque me encanta que la gente le ponga cuidado a su salud mental. Es que la salud mental es tan importante, hermano. Usted invierte en un celular caro, en una moto, en un carro, en una casa. Pero si usted no tiene salud mental, hermano, usted no disfruta nada de lo que tiene. Nada, absolutamente nada. Y a mí me encanta Juan 14:27, y les dejo un regalo en la mente y en el corazón, paz en la mente y en el corazón, dice Jesús. Pero a veces la paz usted no la puede encontrar solo, porque tiene tantas cargas que usted necesita ir al encuentro a dejarlas, necesita ir un profesional a dejarlas para que le ayude a seguir ese proceso. Entonces, hermano, no se avergüence, los psicólogos no son para los locos, eso es un mito. No, el líder no tiene por qué saber mis problemas, sí. No tiene por qué saber sus problemas, pero es la persona que Dios ha puesto para ayudar. Entonces, hermano, no pase su tormenta solo. Para terminar, me relajé tanto que pasaron ofreciendo café y yo pues decidí tomar café de arriba, pues ¿qué más iba a hacer? Ya que, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando usted se relaja, uno ve la tormenta, pues disfruta. Entonces, hermanos, usted y yo decidimos cómo pasamos la tormenta. Pero lo principal que yo quiero que a usted se le quede en el corazón en esta mañana es que definitivamente silencie las voces que usted tiene a su alrededor y escuche la voz de Dios. Nosotros somos tan aburridos para buscar a Dios. Ayer con los jóvenes nos fuimos, cantamos, fuimos un tiempo cada uno solo. Yo les decía, chicos, Dios no es aburrido. A veces la gente dice, ay, es que orar y leer la Biblia, es que a veces me canso. Yo les decía, hay tantas maneras de buscar a Dios. Usted puede buscar a Dios haciendo deporte. Haga deporte, vaya siéntese por allá, leer la palabra, que le hable, vayas a caminar y ver la naturaleza, lleve su Biblia en su celular. O sea, hay tantas maneras de buscar a Dios, pero usted y yo como que nos encasillamos que tiene que ser ahí de rodillas, y no estoy diciendo que está mal, ojo, porque después vean, después no vuelven a poner a predicar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si a usted esa forma le funciona, está bien. Pero si usted siente que su relación con Dios volvió monótona, entonces busque otras maneras. Obviamente, nunca reemplace la palabra de Dios, jamás. A donde quiera, llévela, que sea en su celular. Pero sea creativo. Cuando usted renueva su relación con Dios, Dios comienza a renovarse también con usted, a hablarle. Yo me imagino que las relaciones de esposos son así, ¿cierto? Se cansan de hacer a todo lo mismo, y entonces tienen que renovarse. Yo no sé. Me imagino que así es poco el ejemplo, porque también pasa con las amistades. A toda hora hacemos
chévere. Así mismo es con Dios, hermano. Dios quiere hablarle en medio de su tormenta. Haga algo diferente. No haga siempre lo mismo. Ya está haciendo lo mismo y no ha funcionado, entonces haga algo diferente. Pero eso sí no reemplace la palabra de Dios. Entonces, hermano, para finalizar, el amigo de Job, por acá, en el capítulo 5, Elifaz le dice al Señor, 17, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige cuando peques. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. ¿Saben que muchas tormentas las vivimos por nuestro pecado? Usted y yo pecamos, hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios y tenemos que vivir las consecuencias. ¿Y a quién le echamos la culpa de eso? A Dios. Es que Dios metió en ese desierto cuando usted y yo simplemente estamos viviendo las consecuencias del pecado. Pero mire tan bonito, en medio del pecado Dios no le desprecia a usted y a mí. ¿Qué tal? No, mire, dice que en medio del pecado nos, ¿qué? Nos corrige, y que aunque hiere, porque a veces aceptar las consecuencias y vivir las consecuencias del pecado es difícil, pero Él dice que nos deja vivir las consecuencias, pero también venda, ¿qué? Las heridas. Y dice, te rescatará de 6 desastres, aún en el 7º te guardará del mal, te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises sus posesiones no te faltará nada, tendrás muchos hijos, tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada en su tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Era Elifaz hablándole a Job y diciéndole, tranquilo, en medio de todo, en medio de la situación difícil, todo va a estar bien, hermano. Esa es, no nos queda más, hermano, sino confiar. Pero entréguele su vida a Dios, hermano. No controle más su vida. No intente controlar más. No intente controlar más, porque si usted intenta controlar más, hermano, pues va a seguir obteniendo los mismos resultados. Así que hoy Dios quiere recordarnos que Él va adelante, que Él tiene control y que simplemente le deje actuar. Le deje actuar porque Él tiene algo para decirle a usted personalmente en su corazón. Él quiere hablar a cada uno de manera personal. Y si Dios no es su piloto, hermano, usted está en el vuelo equivocado. Si usted no le está dejando pilotear su vida, va a tener las consecuencias. Nahum 1:7, para que veamos. Nahum es un libro en la Biblia. A veces es como complicado que no lo leemos. Nahum 1:7, enseguida de Miqueas. Nahum 1:7. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Amén, hermano. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor por eso? Así que le invitamos a que se coloque sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies y si usted no está viviendo ninguna circunstancia adversa, hermano, pues alábalo, dele gracias. Dele gracias, pero dígale, Señor, puede ser que en este momento en mi vida todo esté bien, pero ayúdame cuando venga la tormenta, tener este mensaje hoy en práctica, Señor. Pero si usted está en medio de la tormenta, por una situación difícil,
por un problema emocional, por escasez, por enfermedad, yo no sé, por una vida de fracaso. Pongan el nombre que quiera a su tormenta. Hoy recuerde que el Señor nos está diciendo en esta mañana que Él está ahí, que antes de calmar su tormenta, Él anhela buscar su corazón y hablar a su corazón. Él anhela ser el Señor de su tormenta, así que déjelo gobernar. Entréguese a Él completamente, no se entregue un día sí, otro día no. Entréguele su vida emocional, entréguele sus finanzas, entréguele su familia, sus talentos, todo. Ríndase y no luche más con Dios. Dígale: Señor, yo te entrego el timón de mi vida, Dios. Aún piensa en esas áreas que usted no deja que Dios entre, porque no quiere que el Señor coloque en orden algunas cosas que usted siente que están bien así, pero que usted y yo en el fondo sabemos que no estamos obrando bien. Dígale: